Buenas, soy Caterina, integrante de Proyecto Económicas, la segunda fuerza de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Y acá vamos a hablar de intervalos de confianza en Aprobá en 15. Bueno, por un lado se preguntarán qué es un intervalo de confianza. Un intervalo de confianza se utiliza justamente para estimar un parámetro poblacional entre dos valores. Esto es cuando se quiere saber la probabilidad de que, por ejemplo, ocurra algo, o también puede ser la edad promedio de natalidad, de muerte, entre otras cosas. Pero como no se puede muestrear al 100% de la población, se va a utilizar una confianza menor. Para ello, como bien dice acá, es esto, ¿no? Que cuando se desconoce un parámetro y no se puede obtener su verdadero valor, o sea, muestrar el 100% de la población, se toma una muestra y a través de sus estimadores se busca un intervalo que contenga el parámetro del desconocido. Obviamente con un nivel de confianza que no sea del 100%. En intervalos de confianza tenemos lo que vendría a ser un límite inferior y un límite superior, obviamente con su nivel de confianza a utilizar, este alfa. En intervalos de confianza podemos estimar diferentes parámetros poblacionales. Estos estimadores son la media muestral, la proporción muestral y la varianza muestral. A nivel gráfico y como para guiarnos, un intervalo de confianza vendría a ser esto. Nosotros tenemos en el medio, en el centro, lo que vendría a ser el nivel de confianza, ese 1 menos el nivel de confianza, y este alfa que en sus costados se divide en dos partes iguales. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos resolver un ejercicio, ¿no?, de esta índole de intervalos de confianza? Para eso hay diferentes pasos a seguir para la resolución de un ejercicio que pueden salir un montón. Y en principio, y se va a lo más básico en este tipo de ejercicios, es anotar qué tipo de datos tenemos en el enunciado. En el enunciado, cuando vamos a ir a rendir el parcial, van a aparecer un montón de tips que nos van a ayudar a determinar justamente qué casos tenemos que aplicar. Por ejemplo, en el enunciado me pueden decir que se necesita saber la edad promedio, la edad media de una población determinada en un contexto determinado. Bueno, ahí ya me está dando la pauta de que yo tengo que utilizar un intervalo de confianza para la media. Lo mismo va a pasar con la proporción y con la varianza. En el caso de la proporción, te tiene que decir directamente el ejercicio que se necesita la proporción, y en el caso de la varianza, lo mismo. Pero en los ejercicios de parciales, en general, aparece la media, y en la media es un promedio, se necesita la media de, lo va a decir más explícitamente. Luego, lo que vamos a hacer es, después de determinar el caso que debemos aplicar con la fórmula a resolver, es reemplazar en la fórmula correspondiente justamente los datos del enunciado dado. Para ello, les trajo un ejemplo para seguir estos pasos juntos y poder resolverlo. En este caso, tenemos el primer paso, que es anotar los datos del enunciado. En este caso, el ejemplo práctico elegí de un trabajo práctico que se realiza en la cátedra en la que doy clases, y dice así: con el fin de determinar la edad media en años de los alumnos que cursan la carrera de economía de una determinada universidad, se tomó una muestra al azar de 20 estudiantes, obteniéndose una media de 23 años y un desvío de 3,5 años. Si la edad de los alumnos en estudio se distribuye normalmente, hallar un intervalo de confianza para la verdadera media con un nivel de confianza del 0,95. Acá nos dan una serie de datos que debemos ordenarlo para después volcarlo a la fórmula que debemos aplicar en tal caso. Entonces, al desglosarlo, empecemos por lo que marqué, ¿no? Por un lado me dice que la muestra que se tomó es de 20 estudiantes. Bueno, ahí tenemos que la muestra es de 20, ¿no? Nuestra n minúscula es 20. Luego tenemos que, y esto es un dato importante, luego de que a nosotros nos dicen la muestra, tipo, se tomó una muestra de 5 personas. Bueno, todo lo que viene luego después del enunciado
va a ser un estimador, es decir, una X con el palito hacia arriba, ¿no? En términos coloquiales. Va a ser un estimador, una S elevado al cuadrado, en el caso de la varianza. En tal caso, acá tenemos lo que vendría a ser la media de 23 años, o sea, esto es un estimador, no es un parámetro poblacional, que justamente se identifica con la X y una rayita arriba, que acá le faltó la rayita. Y por otro lado, un desvío de 3,5 años, o sea, una S de 3,5. Si la edad de los alumnos en un estudio se distribuye normalmente, ahí me está dando la pauta de que la distribución es normal. Y después nos habla de que el nivel de confianza es 0,95. Es decir, mi 1 menos alfa, este es el nivel de confianza de 0,95. Y esto nos sirve justamente para determinar cuál es el valor de alfa. En este caso, por diferencia y nada, justamente despejando este alfa me da 0,05. Luego de esto vamos a determinar qué caso aplicar, ¿no? En tal caso tenemos 3 casos, ¿no? Que tengamos que hacer un intervalo de confianza para la media, para la proporción o para la varianza. En el caso que nos toque hacer un caso para la media, como es el caso del enunciado que puse de ejemplo, vamos a agarrar una tablita que nos ayuda mucho para definir cuál es el caso. Vamos a ir parte por parte. Tenemos un caso número 1 o caso A que nos dice que vamos a aplicar el caso A en los casos de que se distribuya normalmente y que se conozca, el desvío poblacional, no el desvío muestral, independientemente de la cantidad de muestras que tenga. Luego tenemos un segundo caso, el B.1, que nos habla de que se tiene que distribuir normalmente, no se conoce el desvío poblacional y la muestra tiene que ser mayor o igual a 30. En este caso no conocemos el desvío poblacional, pero nuestra muestra es menor a 30 y acá tiene que ser mayor a 30. Y después tenemos el caso B.2, que bueno, que acá nos dice que se debe distribuir normalmente, eso es correcto, no está enunciado, no se conoce el desvío poblacional, no lo conocemos, y la muestra es menor a 30. Entonces ahí ya tenemos la pauta de que nosotros vamos a aplicar el caso B.2. Y después, a modo de explicación y contextualizar, tenemos el caso C.1 o caso 3.1, en donde no se distribuye normalmente, no se conoce el desvío poblacional y la muestra es mayor o igual a 30. Y caso contrario, el C.2, en donde la muestra es menor a 30, cumpliendo con los dos casos anteriores, ¿no? Que no se distribuye normalmente y que el desvío poblacional no se conoce. Una vez que yo determino en intervalos de confianza de la media cuál es el caso que tengo que aplicar, en el caso enunciado del B2, digo, bueno, entonces, si yo tengo el caso B2, bueno, ¿qué fórmula tengo que aplicar? En este caso, si tenemos un caso número 1 o letra A, vamos a aplicar esta fórmula. Si tenemos un caso 2, el caso 2, B.1, vamos a aplicar esta fórmula y en nuestro caso vamos a aplicar el B.2, en donde se utiliza la t-student. Luego de eso en cuanto a intervalos de confianza para la media. Después tenemos para la proporción y la varianza, que en este caso es mucho más sencillo porque solamente tenemos una fórmula para todo, independientemente si se distribuye normalmente, si no se distribuye normalmente, si se conoce el desvío, no se conoce el desvío poblacional, si tiene 120 muestras. Independientemente de esto, es una para todos. En este caso tenemos intervalos de confianza para la proporción, en donde aplicaríamos esta formulita, e intervalos de confianza para la varianza, en donde se aplica esta fórmula. Después les voy a dejar un caso resuelto de la proporción y la varianza, que son más de la varianza, que es más complicado porque está, bueno, nada, los límites inferiores y superiores. Bueno, en el caso del ejemplo, bueno, vamos a tener que determinar un intervalo de confianza para la media. ¿Por qué? Porque nos dice explícitamente determinar la media
Y además nos dice edad media, determina la edad media. Bueno, ahí ya te da la pauta de que vamos a tener que aplicar la media. Copié acá lo que vendría a ser los datos que extrajimos y ordenamos del enunciado. Como había dicho antes, vamos a utilizar el caso B.2 porque se distribuye normalmente y no conocemos el desvío poblacional y la muestra es menor a 30, con esta fórmula en particular. Bueno, y llegamos al último paso para resolver el ejercicio, ¿no? Que es básicamente reemplazar en la fórmula los datos que nos dan en el enunciado, en la fórmula justamente que seleccionamos. Para ello, lo hacemos de esta forma. Bueno, por un lado, como había dicho previamente, este es nuestro límite inferior, y este es nuestro límite superior, y este es el valor a estimar. En este caso, es el parámetro de la media. Y este es nuestro nivel de confianza, el 0,95. Bueno, vamos a ir reemplazando. Acá tenemos, en este caso, la media muestral, que es 23, menos la t-student 1 de 1 menos 0,05, que este es nuestro alfa, que nuestro alfa lo hacemos despejando la A, nuestra alfa, dividido 2 por 3,5, que va a ser nuestro desvío muestral, dividido la raíz de 20, que es nuestra media. Disculpen, no nuestra media, sino nuestra muestra. Y en nuestro límite superior es completamente lo mismo, solamente que en vez de restar lo que vendría a ser el resultado de t-student, vamos a sumarlo, con un nivel de confianza del 0,95. Bueno, acá ya tenemos resuelto absolutamente todo, solamente que nos falta este valor en particular, saber cuánto vale la t-student. En tal caso, resolvemos este pequeño problema, 1 menos 0,05 dividido 2, que me da una t-student de 0,975. ¿Cómo vamos a buscar esto en nuestra tabla de student? Bueno, por un lado vamos a sacar el grado de libertad. ¿Cómo se saca el grado de libertad? Es nuestra muestra, que en este caso es 20, menos 1. Siempre va a ser menos 1, que en este caso da 19. Entonces, vamos a nuestra distribución de t-student. Primero, dijimos que el grado de libertad es 19, entonces vamos acá al 19 y dijimos que es t-student de 0,975. Entonces, en donde se cruzan, en este caso, va a ser nuestro resultado, 0,2,093. Y volvemos para atrás. Teniendo en cuenta que mi t-student de 0,975 me da 2,093, yo lo reemplazo en esta fórmula y resolvemos los cálculos correspondientes y ahí ya tenemos el resultado, ¿no? Que nuestro límite inferior es 21,36 y nuestro límite superior es 24,64 con una confianza de 0,95, del 95%. Para responder bien la pregunta del parcial, siempre se escribe una oración que es más o menos parecida a esta. Se estima la edad de los alumnos que cursan la carrera de economía se encuentra entre 21,36, este es nuestro límite inferior que está por acá, y 24,64 años, nuestro límite superior que está por acá, con una confianza del 0,95 o mismo 95%. Entonces, ahí tenemos cómo se resuelve lo que vendría a ser los intervalos de confianza con estos 3 simples pasos. Obviamente esto es un caso de laboratorio, en la vida real es muy diferente, pero la verdad que sirve muchísimo y cualquier duda o consulta pueden consultar al Instagram de Proyecto Económicas, que lo vamos a estar dejando acá en la descripción, y también les vamos a estar dejando un PDF para que accedan a un resumen y bueno, un ejercicio más para poder ayudarlos. Muchas gracias y bueno, nada, espero que les haya servido. Cualquier duda o consulta a Proyecto Económicas. Gracias.